tengo que cuidarme que no les hablen demasiado mexicano. Yo lo mantengo castellano. Ok, tengo la oportunidad de regalar 2 libros. Hay una premio. So, espérame. Okay. How do you say one-eyed man again? Tuerto, yo soy el tuerto. Bueno, yo creo en los milagros, como ya les he dicho, pero eso fue un paciente mío, el húngaro, que vino con 2 hermanos y, bueno, no estaba anticipando este resultado. Es el mismo hombre en 2 semanas. Y nadie que cree que es mentiroso, pero cuando él estaba tocando o sacando las fotos, me estaba pensando, eso es una broma, de veras. Pero puede ver el blog y las arañas vasculares se parecieron. Es que eczema se lo quitó de la mano y sus problemas con diarrea y cólicos se quitaron. En este momento me puso a creer en how do you say leaky gut? Intestinal permeable, porque es la única razón que puede quitar todos esos problemas de activación, síndrome de activación de células mastoides. Y por eso yo creo en los milagros. Y se quedó así, con una inyección por suero de exasoma. Bueno, en mi experiencia, como yo soy lo más mayor aquí, yo soy el viejito, el chino viejito aquí, pero parece que voy a compartir con mucho gusto mi sabiduría. ¿Es that right? Ok, sabiduría. Sí se puede. So, hay un amplio índice terapéutico. Es decir, que la cantidad con un goto de exasoma se puede quitar muchos problemas, pero tampoco como el BPC 157 no se puede matar a su paciente. Y eso es muy bueno. Ese dibujo muestra que hay un índice terapéutico muy ancho. Hay que pensar que es como una gota de coloring en una piscina. De todas maneras, tenemos muy pocas complicaciones, es decir, menos de 1%, y la mayoría son desmayando o sangrando de la nariz. Solamente tuve una infección en un paciente comprimido inmunológicamente. Okay. Tenemos en Exasoma una herramienta versátil en nuestro armamento. Es decir, aquí están mostrados mis procedimientos en los 6 años usando, y la mayoría de mis pacientes son pacientes que van a existir por toda la vida. Por ejemplo, tenemos por suero, lo más popular es de la nariz, no con nebulization, pero inyectado. Y he compartido con Lily mis procedimientos, está escrito, si quieres puede contactarme también. Eso fue algo que yo aprendí de la doctora Joy Kahn hace 8 años. She doesn't hear her name. Joy. She's sleeping. Está durmiendo. Ella me mostró la técnica de inyección de la nariz por las células madres, y con eso acabo de recibir hace 2 días a mi propia mente, y yo creo que quizás está mejorando. Pero también tenemos inyecciones, por supuesto, de las rodillas, el hombro, músculos esqueléticos, nervios. En la espalda, epidural lumbar es la mejor. Como ha dicho el doctor, los esteroides, al propósito, no se puede ayudar no se puede mejorar con los esteroides, al contrario, es para preparar para la cirugía.
Pero en este caso he hecho casi 100 veces y usualmente te digo que en 70% hay apoyo, hay beneficio. Pero vamos a hablar por qué no hay en 20-30%. Pero sí lo hemos hecho el pene y la vagina y también los perros. Y una vez, 2 veces, ingested. Ingerido? Yes. Or ingested? This is my smart table over here. El resto del cuarto está durmiendo. Bueno, pero con los perritos también se puede sentir los efectos. Los dientes y, bueno, yo soy cocinero que come su propia comida. Y he hecho varias cosas así, no voy a discutir unas, pero intraperitoneal. Acabo de tratar a mi amiga, andaba con menopausia y Crohn's disease y empezó a ovular y menstruar otra vez después de una infección y se lo quitó este problema con el Crohn's por un rato. So, es como digamos una panacea. Usualmente panacea es una palabra mala, pero en este caso yo creo que no. Esta es una máquina, acabo de visitar a Sydney, Australia, y había varias máquinas para comprar juguetes de cualquier cosa. Eso es para explicar que las exosomas son como juguetes, pero dependiente en cómo se siente la célula madre o la otra célula, va a producir completamente al otro momento, productos diferentes. BP157, alpha-thymosin, VEGF, that Dr. Marquez was talking about. So, nadie que puede saber cuáles están adentro. Todo el mundo sí conoce la palabra omics, ¿verdad? Omics, O-M-E-C-S. Es decir, proteomics, RNA-omics, cualquier cosa de omics. Y para investigar exactamente qué contiene la exosoma, bueno, hay que abrirlas con un jabón. Pero bueno, a veces la gente no entiende eso. Si se pone al laboratorio para análisis, va a regresar como salina. ¿Ok? So, hay que usar un jabón, hacer los omics. Bueno, si no lo haga omics, pueden mostrar que anticuerpos a 82, cellular differentiation 81. Bueno, pero lo importante que entiende es que eso no es una terapia autogenética o alogenética, es isogenética. O sea que no hay las proteínas de identificación celular personal. Su cuerpo no entiende que no lo hizo porque son tan chiquititos que no tienen los MHC. So, usted va a sanar como recién nacido. Bueno, por lo mínimo requerimos como médicos, si vamos a inyectar a la gente, análisis de PCR, de mycoplasma, HIV, JC, Zika, cualquier cosa. Pero también se van a probar para si es específicamente una exosoma hecho del MSC y también para, bueno, todos que sí saben, hay contaminación, el mayor riesgo es contaminación cuando está diciendo las exosomas. Por ejemplo, un paciente este año pasado me contó que en Japón estaba usando bastante exosoma, pero se murieron 3 pacientes de un producto contaminado. Ok, por fin es muy importante que se entiende esto. Nanosite es la máquina para contar las exosomas, pero no hay nadie en el mundo que puede contar exosomas, porque son menos del límite, se llama límite, what's the name of the limit? I'm forgetting. Un nombre que es menos de 200
nanómetros no se puede mirar, sino que con una microscopía electrónica. So, las compañías están vendiendo, la verdad, partículas. So, hay muchas oportunidades para engañarnos, como somos médicos, no somos científicos. So, eso es el problema, hay que tener mucha caución. So, okay, first prize, premio. ¿Quién fue el señor, el filosófico, que dijo, yo soy sabio porque entiendo que no sé nada? ¿Quién dijo? Who was the first? Yeah, correcto, Socrates. Right, here's your prize. Wow, ¿quién fue? La lista, sí, ok. La chilanga, viva chilanga, ok, está bien. Muy lista. Sócrates, el greco, no el painter, pero el greco Sócrates dijo. Pero es algo de sincero, estoy sincero cuando yo digo que estoy aprendiendo de Adam, de los péptidos, de toda la gente. Y la técnica que estaba compartiendo Darcy, está explorando mi mente. Bueno, it's funny when you learn Spanish, the biggest difference between Spanish and English is, decimos, excited. Yeah, pero ojalá que sois, o estáis, don't use second person pronouns. Ojalá que están emocionados, pero no excitados. But if you were American audience, excitados would be fine, excited. So, ¿cuál es este dibujo? Optimist, pessimist, realist. Todos conocemos eso, ¿verdad? Es otra manera de pensar. Pero hay un sesgo de atribución. Por ejemplo, he tenido pacientes que vienen y tienen el actitud muy malo y dicen que, bueno, no me ayudó, pero en mi mente hay personas que vienen con la creencia, pero no la bolsa. Y quieren probar que no tiene afecto y no vale el dinero. So, hay estos pacientes también. So, hay que sentir la vibra y a veces no vale la pena, ¿verdad? Otra gente dice que, me ayudó 25%. Por ejemplo, yo tenía un paciente millonario, bien rico, y bueno, él me dijo, mi hombro está como 25, pero ya andaba con 78 años. Como que no le ayudó y me está hablando mierda de toda la gente. Oh my God. So, a veces sí retrasa, ¿ok? Muchas veces un paciente me llama y estaba comunicando con ellos y nada, no me ayudó, es un fracaso. Y bueno, me van a llamar en 9 meses y dicen, ¿cuándo vas a venir a mi ciudad? Porque vengo a 6 estados en los Estados Unidos. ¿Por qué? No le ayudó. Bueno, eso se lo quitó a 4 meses. ¿Por qué no me contaste? No me importaba, no estaba pensando en ti. Pero, ¿cuándo vas a venir para curación de mi hombro, por ejemplo? So, por fin, la gente puede decir, ya eso me ha quitado. Andaba con eso 15 años, pero al principio, los primeros 30 años no la tenía, right? So, eso es el problema. La gente no entiende que estamos en un proceso de desintegración, ¿verdad? En el nivel celular, actualmente, si nos vemos que todo Shiva, las células madre están envejeciendo, vamos a morir de la falta de células madre. Y cuando se quita el dolor, puede ser de una elección de célula madre o exosoma, o puede ser que ya no le duele porque no hay inflamación, ya está roto. ¿Me entienden? Vemos la ropa casi roto. En inglés decimos que muy poco y muy tarde. O sea que too little, too late.
So, esa es la realidad, es porque cantador de Led Zeppelin no estaba reconocido por este vato guapo y sexy, porque estamos envejeciendo. Y la verdad es que los pacientes más viejos tienen nichos en los órganos que ya han tenido daño, ¿ok? No hay números y la calidad es de las madres. Y bueno, por ejemplo, cuando tiene un accidente cerebral, eso es como un fracaso, una casa completamente destruida por incendio, ¿no? So, a veces, aunque he visto cambios positivos, ¿cómo que puede prometer que va a mejorar completamente? No. Acabo de decir eso, pero he visto una mujer con parálisis de la mitad del cuerpo y la próxima semana estaba moviendo, parando, y fue un milagro. Pero tú no tienes que confiar en mis palabras, hay que probarlo por su mismo. Al fin tenemos factores del huésped. How do you say host? Yes. Isn't that guest? Similar. Okay, none of you speak Spanish, I'm guessing. Okay, so hay factores en el paciente como estrés repetido, problemas de la disfunción inmunológica y también la malnutrition. Yo estuve muy impresionado con la doctora Márquez y también con Adam porque estaban explicando los mediterráneos, la nutrición. Eso acabo de aprender hace 2 meses. Mi amiga con el Crohn's disease en la operación estaba en un keto diet, solamente carne, puro carne para 6 semanas. Y tengo una amiga en Melbourne. Ella me dijo, ay, tengo tanta hambre, tengo que comer más para ayudar a estos diositos chiquitos. Ella estaba fijando, bueno, su cuerpo, la energía es una bruja, de verdad. Y mi amiga es psicológica y estaba fijando su mente. Y su mente dijo que, bueno, hay varios estudios diciendo que tengo que comer puro carne. Y cuando chequeamos el albumin, fue 0. So, fue un estado de malnutrición, es decir. So, bueno, podemos ver que se dice en la computadora que a la edad de 50 a 59, 13% tiene problemas con el rotator cuff, ¿verdad? Y con más edad, más daño, y bueno, ahí está la vida. Ok. Como dijo el Dr. Martin, tenemos que pensar y considerar y tener curiosidad intelectual. Sería mejor cobrar 3 veces, triple in Spanish. Triple? Oh, that sounds too easy. Okay. Triple o hacer 3 veces. ¿Quién sabe? Es el área abajo de la cuerda o el número de tratamientos. En mi mente pienso que la Roma no estaba construido en un día, pero tampoco sus discos de la espalda. Y quizás es mejor repetirlo, ¿no? No sé, yo soy el torrido. What's the one? Yeah, it's the first time I'm hearing it. Tuerto, okay. So, hay varias personas que están diciendo, it always feels like diciendo, but it's haciendo, isn't it? Yeah, it feels like haciendo con los péptidos PRP, aunque estoy de acuerdo con el doctor, es muy inflamatorio, pero quizás si le da PRP antes, una semana antes, para preparar. Y las células padres. Por mi parte, estaba hablando con el doctor Willy de Colombia, y él me dice que no hay problema combinarlos, pero yo tuve paciente, casi murió de estas complicaciones. Hay mucha supresión de la inmunidad con la combinación, yo creo. Pero se va a aumentar el quimerismo. Bueno, por fin tenemos que gestionar las expectativas, ¿verdad?
Siempre les digo a mi paciente, si está peor o lo mismo, no lo haga otra vez. Pero en la mayoría de casos, 70, 80, hay algún beneficio. Si esperamos 3 meses, y por eso les digo, bueno, si tiene una mejoración, algún apoyo, entonces puede repetirlo. Estamos gestionando las expectativas. Bueno, aunque, como dijo el doctor Martin, tenemos grado 3, 4 de osteoartritis, bueno, aunque se quita el dolor, hay que entender que un hombre de 62 años, que si está quitado el dolor, no es como una pastilla de freno nuevo, ¿verdad? Ok, eso es el problema. Y él fue muy listo, aunque fue un poquito autístico socialmente, él fue muy listo y aunque se lo quitó todo el dolor, hizo 3 veces más para aumentar. Y aunque la mayoría de la gente no lo haga así, es muy listo. La verdad, como yo vine y no entendí mucho del doctor 1, 2, 3 Colavero, yo soy médico y no estoy obstétrico. En muchos de los órganos, como está escrito en este libro, quizás está equivocado, pero he visto que los pacientes que se lo quita el dolor natural y piensa que son jóvenes. Y el problema más común es que haga algún ejercicio muy fuerte y se hace daño de nuevo otra parte. Siempre cuando abnormalmente se quita el dolor, que es natural, que es un señal, bueno, la gente puede tener problemas. Pero yo tuve paciente haciendo 500 push-ups cada día. Y yo le dije, oh, señor Johnny, no puedes hacer 500. ¿Qué me contestó? En 2 semanas me llamó a decir, doctor, ya lo hice 1000 push-ups. A veces la gente no se va a fijar. Su sabiduría. Como ya han dicho los otros médicos, tenemos que optimizar los resultados. Hay que hablar con el paciente, por supuesto, hacer un examen físico, no solamente we always say MRI, but you guys use the word resonancia. How do you say it? Resonancia. Cool. Yeah, resonancia. La técnica estéril, y por mi parte siempre estoy mirando los videos en YouTube. Hay varios videos a veces uso ultrasonido. Y bueno, se van a explicar en anatomía. Nunca le da pena o problema para revisarlo antes de tratar al paciente. Pero como hemos dicho, la nutrición, duermo, suplementos y también los steroids o some of these anticuerpos como Humira. En mi pensamiento yo creo que se afecta porque se requiere el sistema intacto de inmunidad. Si es posible, mejor disminuirlos. Y bueno, como ya se dije, hay que fijarles hasta que el colágeno tipo 2 se cambiara a colágeno tipo 1. Es como pasta mojado o espagueti desorganizado. Tenemos que fijarnos. Eso es mi madre. Es la mañana después de su primera inyección de Exasoma, ya hace 6 años. Empecé con mi propio cuerpo para Aquiles, meniscos, el hombro. Ella me dijo, ay, me siento más joven, estoy aparecida más joven, y no lo creía tampoco. Pero vení y eso es probando su primera empanada, y esa fue hace 6 años, tenía 82, pero pude ver la vibra, la energía, la inflamación. Yo creo que fue mejor, de veras. Eso tampoco la gente no me gusta cuando ve eso, creo que es algo de, how do you say, con man?
Oh, ¿Tapador? ¿Destapador? ¿Estrapador? Okay, whatever. I'll look it up on Google. Thanks a lot. All right. Pero le digo que son pacientes para toda la vida. Mi mamá ya ha tenido 40 o más inyecciones. Esta mujer no es muy religiosa, pero tenía o tiene 11 hijos y cada hijo está sacando la vida del cuerpo. Pero ella vino a verme el próximo día que su hijo, como séptimo, tuvo un accidente gimnástico y se fue el cuerpo sin la mano, porque fue un horror. Y para prevenir, ella es muy lista, para prevenir problemas con el growth plate, inyectamos y ya está bien, la misma, los dos brazos. Todo el problema con el hombro roto y la wrist. ¿Cómo se dice wrist? Muñeca. Muñeca, like a little toy. Doll. That's so weird. What a weird language. Okay. So, yo quiero decirles que si el paciente cree que usted tiene integrity, valor y que le interesa su caso, se van a quedar contigo y no hay competición con otros médicos. Porque cuando el otro problema sale de la muñeca o el hombro o el cuello, se van a regresar. Ok, para el último premio hay una canción, ya listos. A ver, es más fácil que sepa decir. Okay, ready? It's a song. Porque estamos, ¿ha visto what's the word for skull? Cráneo, aquí. La mesa inteligente. ¿Cómo inteligente? ¿Cómo inteligente? No, la cultura mayano era una cultura al culto de muerte, ¿verdad? Y tiene estos cráneos. ¿No han visto? Es parte de eso. Es algo extraño, es raro, pero si estamos tomando más luego, puedo decirle la historia, la cuenta de conociendo a Mel Gibson, que hizo la película Apocalipto, ¿verdad? Pero es que hay una canción, y esto es la canción, y dice, no one here gets out alive. Es decir, que nadie aquí, nadie presente va a escapar vivo. ¿Ok? A ver. Venga. 5 to 1, baby, 1 in 5. No one here gets out alive now. You get yours, baby, I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try. Ok, ya tú sabes, güeyes, ya tú sabes, nadie va a sobrevivir. So, ¿quién fue el cantador? Jim Morrison, por supuesto. Ok, ¿listo? ¿Cuál es una anagrama para Jim Morrison? Nadie. No es en una canción. LA Woman, it appears in LA Woman. Nobody's gonna win Nobody's gonna win. Nadie se sabe. Una anagrama de Jim Morrison. Ah, boy. How do you say disappointed in Spanish? Oh, no. Okay, está bien. No. Okay, we need another context here. Okay. We need to. Wow. Mr. Mojo Rising. Mr. Mojo Rising. It's an anagram of. Okay, so no. Otra prueba. I'm going to give you 3 choices. What's my mom's name?
Okay? You're gonna use your telepático, okay? Is it Susan? Is it Youngju? Or is it Chin Yi? Good. Yeah. Ganador. ¿De dónde es usted? Colombiana. Madre mía. Mi papá es de España y mi madre es dominicana. Ok. Ándale pues. Ya puedo hablar en mi mexicano. ¿Cómo ven? Ya. Ok, Darcy, vente para acá. La presento rápido. Thank you. We're faster? We're on time now? Okay.